La costura inglesa, la costura francesa y la costura de carga son tres técnicas que utilizamos en confección en muchas de las prendas que nos cosemos día a día, pero muchas veces suelen confundirse, mezclarse o no tener muy claro cuáles son las diferencias de cada una. Hoy, en este vídeo, te lo muestro. Vamos a hablar de las principales diferencias entre la costura inglesa y la costura francesa, que son las que se suelen confundir. Esto es una costura inglesa. Este es el derecho y este es el revés. Y este es una costura francesa con sobrecarga, con una costura o un pespunte de sobrecarga por el derecho y por el revés. Si veis, no existe ninguna diferencia a simple vista entre las dos. La diferencia está en cómo se realiza. Ya dije que esto era una costura francesa con sobrecarga. Quiero decir que esta puntada que se ve por el derecho es totalmente opcional. La vamos a quitar para ver la diferencia entre una y otra. Vale. Esto sería la costura francesa clásica, por el derecho y por el revés. Por el revés queda todo encapsulado. ¿Lo veis? Pues esta es la costura francesa típica y con el pespunte que le acababa de pasar sería la costura francesa recargada. La diferencia es cómo se realizan. Entonces, si yo quito el pespunte que me queda de la costura francesa, recuerda que estoy trabajando por el revés de la tela. Pues si yo quito este pespunte, este es el revés y el derecho me queda con los bordes sin terminar expuestos, lo contrario de una costura simple. Entonces, para hacerla, primero se cose revés con revés y luego se coloca derecho con derecho para cubrir esta costura. Sin embargo, la costura inglesa necesita de estos dos pespuntes, no es ningún opcional. Si quito el pespunte que tengo en el derecho, vamos a probar, a ver, vamos a quitarlo. He quitado el pespunte. Si lo quito y os fijáis la parte de atrás, la costura sigue estando detrás, pero con un borde largo y corto. ¿Qué quiere decir? La costura inglesa se realiza enfrentando los derechos, de esta manera, pasando una costura, dejando uno de los extremos más largos que otro y encapsulando esta costura para volver a coser. Esta es la costura inglesa. Se realizan de formas totalmente diferentes y suelen tener usos diferentes. La costura francesa la solemos utilizar en tejidos finos, en gasas, en blusas muy vaporosas, vamos, tejidos muy delicados que incluso que se transparentan, que al ver pues el acabado o el remallado o lo que sea quedaría mal. Tiene que quedar tan bonito por el derecho que por el revés porque principalmente se transparenta, es un tejido muy ligero. Mientras que la costura inglesa se realiza en tejidos muy fuertes, con mucho peso o en zonas que llevan mucha tensión. Esta es la costura típica de los vaqueros, en los lados de los vaqueros, las camisas de hombre, las partes más reforzadas, las mangas y los hombros en las camisas de hombre suelen llevar esta costura. Entonces, tanto en uso como en realización son diferentes, no la volváis a confundir. Y por último tenemos la costura de carga. En este caso, se utiliza para esconder o para recargar el peso de una de las costuras a otra. Me explico. Si este es el derecho de la prenda y este es el revés, las coso como normalmente se hace, luego recargo las costuras hacia el forro, paso otra costura, de modo que al girarlo
por el derecho ni por equivocación se nos asome la parte del forro. Se utiliza en bolsillos, en forros de escote, de sisas, de vestido, para que no suceda pues que el forro no se salga o no se dé la vuelta o no se vea justo en el pespunte. La costura francesa se hace contrario a lo que solemos hacer. En lugar de enfrentar derecho con derecho, colocamos revés con revés, dejando la costura hacia el exterior. Y esta costura se suele pasar muy cerca del borde, aproximadamente a 0,5 milímetros, perdón, 0,5 centímetros del borde de la tela. Entonces, una vez que hemos pasado esa costura, es una buena costumbre abrir la costura y luego cerrarla. Vamos a pasar ahora derecho con derecho, una costura a 1 centímetro del borde de la tela, de manera que ocultemos toda la costura anterior. Esto es el revés de la tela, se plancharía hacia un costado y por el derecho nos queda como una costura normal. Entonces, esto es la costura francesa. Independientemente que luego querramos pasar una costura adicional por fuera o un pespunte para cargarla. No deja de ser una costura francesa, aunque esté de esta manera. Por su parte, la costura inglesa es diferente. En la costura inglesa sí que enfrentamos derecho contra derecho, de esta forma, pero no alineamos los bordes. Queda un borde más grande que otro de esta manera, dejando un espacio. Y cosemos pues a medio centímetro del borde interno. Queda así. Luego, con el borde que nos ha quedado, envolvemos el anterior y giramos nuevamente para cargar hacia un costado la costura inglesa. De forma que la costura inglesa queda de esta forma por el revés y queda así por el lado derecho. En el caso de la costura de carga, que es otra categoría, cosemos derecho con derecho como lo hacemos normalmente, enfrentando los derechos de la tela y cosiendo a el margen de costura que hayamos dejado establecido. 1 centímetro, 1,5, según lo que hayamos dejado. El propósito de la costura de carga es sobrecargar el peso de todo el margen de costura a uno de los lados. Supongamos que este lado es el forro y este lado es el derecho, pues tendremos, en lugar de abrir las costuras, que es lo que solemos hacer, no abrimos las costuras, sino que las giramos hacia un lado y pasamos una costura paralela a la costura anterior, sujetando todas las costuras del lado del forro. ¿Qué logramos con esto? Pues va a quedar una costura en el forro, una costura, no se ven costuras en el principal, y
evitamos este efecto, que el forro se dé la vuelta. Queda, el forro trae el principal hacia acá, dando una vuelta y evitando que se vea la tela interna. Se usa especialmente en escotes, en bolsillos y en otros acabados. Pues bueno, eso es todo por hoy. Si tenéis preguntas, dudas, por favor, comentádmelo, dejádmelo o en la página web. Tenemos tutoriales, recursos en lacosturería.es. Y bueno, si os quedáis con el gusanillo de venir a coser, les espero aquí en las clases de costura de La Costurería.